tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es John Miguelito. En esta oportunidad te vengo a traer algo típico de la comida venezolana y es tequeños. Vamos a hacer, este día vamos a hacer tequeños diferentes, dos tipos de queso y tequeños de Nutella. Tenemos que hacer un paso a paso que te lo voy a mostrar en foto para que luego van al congelador y nos quedan de esta manera para hacer nuestros tequeños de Nutella. Te voy a mostrar todos nuestros ingredientes y al final de nuestro video te dejo nuestra receta, las cantidades. Y como siempre, para la gran familia de John Miguelito, te pido que te suscribas, que le des like y hagas tu comentario. Te voy a presentar nuestros ingredientes. Y nuestros ingredientes son harina de trigo, sal, leche líquida, mantequilla y por supuesto nuestro relleno el relleno de nuestros tequeños, que van a ser dos tipos de queso y nuestros dedos de Nutella. Con esto te vamos a hacer unos excelentes tequeños que podrás compartir en familia, en festividades. Bueno, vamos a comenzar a preparar nuestra masa. Recuerda, cuando llegamos a este punto nos toca trabajar con las manos. Estamos en el proceso de amasar nuestra masa. ¿Recuerdan esto que se lo he dicho en videos anteriores? Este amasado con esta técnica en forma de tijera nos permite desarrollar el gluten de esta manera y de esta manera. Es lo mismo que cuando hacemos, estiramos, recogemos, volvemos a estirar y volvemos a recoger. Las dos técnicas se pueden usar de la misma manera, da el mismo resultado. Ok amigos, esto es un proceso muy rápido, es una masa que se hace rápidamente, son pocos ingredientes, entonces ya vamos a terminar nuestra masa. Recuerden que nuestra masa tiene que quedar lisa, como pueden observar, que no se nos pegue en nuestra mano. Ahí ya tenemos una indicación de que nuestra masa ya está quedando bien. Solo un poco de amasado, boleamos y dejamos descansar nuestra masa. Y así de esta manera queda lista nuestra masa. Tenemos una masa lisa, no se nos pega nuestra mano, entonces allá vamos a nuestra taza. Yo siempre les recomiendo que tengan un poco de harina en la mesa para trabajar. Dale más. Esta harina nos va a servir cuando vayamos a estirar nuestra masa para hacer nuestros pequeños, nos va a servir para estirar. Y ahora nos sirve para cubrir nuestra masa. Dejarla reposar aproximadamente unos 15-20 minutos, ¿verdad?
No es una masa que va a leudar, que va a crecer porque no lleva ningún tipo de fermento. Por lo tanto, vamos a dejarla descansar para que ella relaje un poco y ahí comenzamos a trabajar nuestros pequeños. Ok, amigos, ya dejamos reposar nuestra masa. Ahora vamos a comenzar a estirarla para trabajar en nuestros pequeños. Agregamos un poco de harina a la mesa y a estirar. Solo agregamos harina de a poco, solo un poco de harina para que podamos trabajar bien nuestra masa. No debemos agregar mucha harina porque si no nuestra masa se tiende a poner dura. A medida que tú le vas agregando harina, ella va absorbiendo la harina. Entonces, solo un poco de harina para poder estirar y que el trabajo sea más fácil. No se nos pegue de nuestra mesa. Ok, amigos, para nuestro pequeño, nuestra masa debe quedar más o menos de unos 2 a 3 milímetros. No es una masa muy gruesa, es una masa bien delgada, bien delgadita, ¿verdad? Para poder armar nuestro pequeño y no queden gruesos, no queden esa masa gruesa. Ya tenemos nuestra masa lista. Ahora vamos a hacer unos cortes. Vamos a hacer tiras para envolver nuestros pequeños. Ok, amigos, con estas tiras comenzamos a hacer nuestros pequeños. Ya te muestro. Bueno, tener un poco de agua a la mano para mojar nuestra masa y mientras que vayamos envolviendo haciendo nuestro pequeño, la masa se pega. Estiramos un poco. Mojamos nuestra masa. Estiramos. Colocamos nuestro chocolate. Y aquí comenzamos a enrollar. Cortamos. Y aquí está nuestro pequeño. El mismo proceso lo vamos a hacer con el queso. Humedecemos nuestra tira de masa, estiramos un poco, colocamos nuestro queso, estiramos y envolvemos. Siempre debemos estirar un poco y envolver, estirar y envolver. En que se nos acabe la masa, podemos humedecer la otra tira y sencillamente unimos una masa con otra. Presionamos para unir nuestras masas
y continuamos envolviendo. Ok, amigos, les comento por qué eran dos tipos de queso. La realidad es que estamos en Portugal y no sabemos realmente cuál es el queso que necesitamos para los pequeños. Entonces probamos con dos tipos de queso, uno que es un poco más suave, otro que es un poco más duro, uno es un poco más salado y otro es menos salado. Entonces vamos a probar con dos tipos de queso para ver cómo quedan nuestros pequeños y al final, cuando estemos probando nuestros pequeños, yo te doy como sugerencia cuál queso es mejor. Ok, amigos, y así queda el resultado de todos nuestros pequeños. Yo como sugerencia o en mi experiencia, yo prefiero ponerlo al congelador unos 10 minutos, unos 12 minutos y luego freírlo. Entonces, llevamos nuestros pequeños al congelador y luego vamos a freír. ¿Está bien? Ok, vamos a llevarlo un rato al congelador. Ok, amigos, ahora vamos a freír nuestros pequeños. Aquí con una temperatura media alta es suficiente, porque no puede estar muy caliente, porque si no se cocina muy rápido por fuera y por dentro queda crudo. Entonces a una temperatura media alta estamos bien. Les presento ya cómo quedan nuestros pequeños. Ok, amigos, ya tenemos aquí todos nuestros pequeños. Ahora vamos a emplatar y te voy a mostrar cómo quedan nuestros emplatados de nuestros pequeños. Y este es el resultado de nuestros pequeños. Te voy a mostrar cómo quedan nuestros pequeños por dentro. Este es con el queso, que era un poco más duro. Y aquí te muestro cómo quedan nuestros pequeños de Nutella. Mira cómo queda esto. Muy buen sabor para los amantes del chocolate y de la Nutella. Y este con el queso queda un poco más suave. Miren cómo queda nuestro pequeño. Con esto me despido diciéndoles que se suscriban a nuestro canal y nos apoyen.
y probamos con una deliciosa salsa tártara o una deliciosa salsa verde, como tú quieras probarlo en casa. Muy buen sabor.